Buenas tardes, soy el representante del equipo 6, mi nombre es Ameirani y mis compañeros Alan y Arturo. El tema que nos toca hacer son las fake news. Para empezar, ¿qué son las fake news? Las fake news son noticias, historias, artículos, entre otros, que se utilizan para desinformar deliberadamente o engañar al lector. Las noticias carecen de veracidad. Entre los tipos de fake news están clickbait, que son noticias con titulares engañosos, y propaganda, que son noticias con un componente político. Las redes sociales han jugado un factor fundamental en la viralización de las fake news. La audiencia se limita a asumir como cierta una información sin contrastar el medio de difusión. Buenas tardes, el tema que me toca hacer es cómo se conforman o cómo se origina el tema de las fake news. Las fake news son noticias falsas que difunden propaganda o bulos o directamente desinforman. Los creadores de fake news se aprovechan a otros métodos para confundir a los lectores o utilizan dominios similares a páginas reales, copian la apariencia de medios reputados e incluso establecen alianzas entre páginas de noticias falsas para apoyarse y ganar credibilidad entre la audiencia. Las noticias falsas se propagan gracias a la utilización de trucos y engaños para que los usuarios las lean y compartan. Con ello se trata de incrementar la difusión y los efectos de las mismas. Emplean titulares llamativos con palabras gancho, utilizan a personajes de momento que hayan protagonizado momentos polémicos. También pueden hacer uso de noticias antiguas como si fueran actuales o hechos que no han sucedido. Dan un enfoque sensacionalista a la noticia. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Otra vez me presento, me llamo Rodolfo Arturo Ortiz Ramírez y en este caso les voy a hablar otra vez de fake news o noticias falsas, pero en este caso las recomendaciones para la sociedad. No te quedes solo con el titular, es importante revisar los detalles que presenta el artículo periodístico sobre la navegación en cuestión. No es lo mismo afirmar que es un experimento que demuestra un hecho que decir que sugiere que en el futuro un hecho podría suceder. Del mismo modo, es importante identificar las afirmaciones del titular se basan en una investigación que se haya hecho o si habla de una investigación que está en marcha, pero que todavía no tiene resultados. Busca la fuente, identifica a qué estudio o investigación se refiere al artículo para poder consultarlo y saber si la información que proporciona es veraz y actual, y así poder estar seguros que se puede creer en la información que nos proporcionan. En este caso, voy a explicar este. O sea que tenemos que buscar fuentes que tengan algo de veracidad y que sean confiables o oficiales para que veamos que en realidad en este caso dan información veracible y no falsa. No buscar en cualquier fuente, buscar en fuentes confiables. Nuestro siguiente punto es, trata las afirmaciones muy sorprendentes con excepciones. Debemos averiguar si estamos ante una investigación basada en pruebas excepcionales que justifican la sorpresa o antes noticias exageradas o simplemente falsas. A veces las noticias nos sorprenden porque no tenemos un conocimiento muy profundo de un tema. Es una oportunidad para leer un artículo o noticias generales que hablen sobre él y que nos permitan valorar la veracidad de las noticias. Otra vez te lo explico. Literalmente, aquí nos lo que quiere decir es que tenemos que ver las fuentes y que veamos la justificación que tiene todo. Para que veamos que ya sean falsas o sean verdaderas. Para comprobar su veracidad. Para que no caigamos otra vez en noticias falsas. Esta me atrevería a decir que es una recomendación muy importante. No reenvíes o difundas información que no hayas valorado críticamente. La desinformación es un problema de todos y el hacer retweet o reenviar un mensaje de WhatsApp sin haber revisado la información puede contribuir a la difusión de fake news o noticias engañosas. La verdad esto es muy común, la verdad.
siempre envían unos enlaces y creo que la gente lo ve o no lo ve y directamente dice, se lo envías a tantas personas y tú directamente se lo envías. No sabes si es un virus, una noticia falsa, la cual no tiene nada que ver como la muerte de cualquier persona o un dato tecnológico, sabiendo que no es verdadero. Y la verdad no debemos checar brevemente la información que sea verídica. En conclusión, si seguimos estas recomendaciones que les acabo de decir, no habrá problema y podemos evitar las noticias falsas. También así evitamos que crezca todo. Y en conclusión de todo lo que les acabo de decir, podemos evitar que crezca esto de las noticias falsas. También, si seguimos estas recomendaciones, prácticamente no nos puede tocar noticias falsas o hacer que otro familiar o amigo o conocido se tope con estas noticias falsas. Así podemos disminuir el uso de noticias falsas para que ya no haya y nada más sean puras verídicas que veamos, entremos a internet o busquemos en las noticias y nos dé la pura información verídica. Es una recomendación, unas recomendaciones las cuales tenemos que seguir todos para evitar fake news o noticias falsas. La verdad, esto es todo y hasta luego y se los dejo con mi compañero. Muy buenas, mi nombre es Rodolfo Arturo Ortiz Ramírez y yo les vengo a hablar de consecuencias negativas de fake news o noticias falsas, como algunos lo pueden conocer. Lo primero que vamos a hablar va a ser de las consecuencias que tiene esto de fake news. Como tras la fake news no se esconde ningún tipo de inocencia. Cualquier noticia con aire aparentemente inofensivo puede traer de su mano una extensa ola de alarma e indignación y en ocasiones hasta pánico. Las piezas falsas tienen consecuencias para el devenir de la sociedad. También, este tipo de noticias existen desde que los medios existen. Sin embargo, está muy extendida la creencia de que su volumen y la velocidad con la que circulan han aumentado en los últimos tiempos. La siguiente cosa que veremos será las características de fake news o de las noticias falsas. Empezamos con la información errónea que persiguen al provocar daños. Existe la desinformación, pero no persigue provocar daños. La información es cierta, pero su divulgación persigue hacer daño. En total, o sea, las características lo que quiere dar a entender es que los fake news o noticias falsas son cosas que la verdad son erróneas, pero al mismo tiempo tienen algo de información verdadera, por así decirlo. Ya que pues, de una u otra manera al fin y al cabo terminan siendo noticias falsas, las cuales la gente se las cree y dan información muy errónea, pero lo malo es que las personas nos lo creemos. Pero también eso hace que la verdad ya luego nadie crea en las noticias, ni aunque fueran de fuentes muy confiables y que sean verdaderas. En conclusión, al presentar hechos falsos como si fueran reales, son consideradas una amenaza a la credibilidad de los medios serios y los periodistas profesionales, a la vez que un desafío para el público receptor. En conclusión de todo lo que les he dicho, literalmente lo malo del fake news es que tiene que, o sea, la verdad, las noticias falsas lo único que provocan es que la gente ya no cree en las noticias, que ya no quiera buscar sus noticias porque piensa que al fin y al cabo van a ser falsas, porque pueden rumorear algo que al final no es cierto, o solamente lo hacen para ganar dinero. La verdad, esto es malo y la verdad esperemos que las autoridades puedan hacer algo para evitar más noticias falsas, que no debería ser así. Tú cuando buscas una noticia lo que quieres es ver algo que la verdad te interesa, pero como hay noticias falsas a veces ya no quieres porque tienes miedo, o a veces son información muy errónea de lo que tiene que ser en realidad. Por eso la gente a veces ya no busca noticias
Y la verdad no debería ser así. En conclusión, todo lo que les he dicho, las noticias falsas o fake news son malas y al mismo tiempo no. Lo malo es todo lo que les he dicho. El simple hecho de ser una información errónea y que no tenga veradicidad lo hace malo. Y, y lo único bueno que se puede rescatar es que te pueda dar ilusión al oír algo que estás buscando. Pero en conclusión, esto es malo y debería de acabar. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el tema de las fake news. Yo les mostraré aquí mi parte que me tocó sobre las gráficas de 2020 sobre las fake news, o sea, noticias falsas. Muchos usuarios, españoles consideran que las fake news, las informaciones son falsas, son demasiado virtuales y que en particular redes sociales y las mensajes de tú en WhatsApp o Telegram son un claro medio de difusión, piden control y sanciones y severas para quienes difunden las noticias. Yo les voy a tener una gráfica donde muestra sobre las fake news. Está de acuerdo con esta información. El 70% de los medios de comunicación que publican estas noticias falsas deben ser multados de manera severa. Un 70%. Hoy en día el periodismo es menos exigente, preciso, ético que en el pasado. Un 68%. Las fake news o noticias falsas son peligrosas para la democracia. Un 65%. Un periodista escribe las fake news o noticias falsas debería ser castigo. Un 60%. Falta legislación para controlar eficientemente las fake news o noticias falsas. Un 54%. Las fake news o noticias falsas son creadas principalmente por agencias de comunicación a petición de grupos políticos económicos. Un 32%. Una democracia, cada medio de comunicación es libre de publicar lo que quiera. 24%. Las organizaciones reguladoras de los medios de comunicación españoles controlan y evitan publicaciones de las fake news o noticias falsas. La fiabilidad de la radio frente a la liberación de las redes, con todo la precisión es igual todos los medios, mientras que en la red es menor medida de la prensa escrita. Es mucho menos frecuente contra informaciones sospechosas de ser fake news. No sucede así como los nuevos medios de las redes sociales o los servicios de mensaje instantes no son una vida óptima para divulgar esta información. Hemos de preguntar a los usuarios con qué frecuencia perciben noticias o informaciones falsas y este no han contestado. ¿Con qué frecuencia perciben noticias o informaciones falsas? Redes sociales, Facebook, Twitter. Un 56% una barreta de color naranja, un 39% una barreta de color amarillo, un 5% de color gris. Apps de mensajería, WhatsApp, Telegram, un 49% de las barras color naranja y un 43% de las barras color amarillo y un 8% de las barritas de color gris, prensa rosa, un 49% de las barras naranjas y un 55% de las barras amarillas y un 13% de las barras grises. Programas de televisión, plataformas de video, YouTube y Vimeo, un 32% de las barritas naranjas, un 53% en las barras amarillas y un 16% en las barras grises. Diarios y blogs online, un 31% en las barras naranjas y un 53% en las barras amarillas y un 16% de las barras grises. Van en aumento, mucho. Programa de televisión, un 29% en las barras naranjas y un 56% en las barras amarillas y un 15% de las barras grises. Y los demás van a aumento y disminución. Como las barras naranjas van disminuyendo
y poco a poco las barras amarillas van aumentando, con frecuencia a veces y nunca. Con programas informativos de televisión, un 69% con frecuencia y un 57% a veces y un 24% nunca. Diarios y revistas de papel, actualidad en papel, un 16% con frecuencia, un 59% con a veces y un 25% de nunca. Informativos de la radio, 9% con frecuencia y 55% a veces y 36% nunca. No loco, la lucha de Goku contra las fakes. El rigor de la verosimilitud de la fiabilidad son valores determinantes para la información de Goku. Creemos firmemente en consumir bien informado podrá revelar o mejor sus derechos e intereses, y que la desinformación solo busca obtener ganancias del caos. De ahí nace No Cuela, nuestra natividad para desmentir bulos, aclarar mitos, desenmascarar engaños. Combatimos contra las fake news con sus propias armas, en su propio terreno, y contamos contigo para hacerlo. Y ese sería todo el tema que me tocó hablar sobre las fake news, y nos vemos.